Hola, como os había prometido, pues voy a echar un ratillo en hacer este vídeo para mostraros cómo las dos nuevas funcionalidades que se le han añadido al servidor de Picgoto++ en la versión 2.2.32, que básicamente son la corrección de error periódico, que ya estaba programada, y bueno, la configuración de diversas monturas, digamos tener diferentes perfiles. Bueno, en primer lugar siempre abrimos el interfaz de, en este caso, Cartezuciel, y mediante Ascon activamos el servidor. Ocultamos la pantalla y bueno, vamos a irnos en primer lugar a la parte más interesante, que es la parte de corrección de error periódico. Nos vamos a la pestaña PEC y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues en primer lugar lo que estamos viendo es una corrección sencilla, la más sencilla que podemos hacer de error periódico, que bueno, el error periódico en este caso está referido al uso de una rueda dentada con un tornillo sin fin. Y bueno, pues en el mundo perfecto la rueda dentada, pues el error periódico sería cero. Como siempre existe cierta excentricidad a la hora de tornear el tornillo sin fin, pues esto produce o induce un error periódico con el periodo de rotación del tornillo, y en su modelo más simple pues ese es una senoide con una amplitud determinada. En este caso pues vemos que hemos puesto más o menos 20 segundos de arco, que ya en sí es bastante gorda, ¿no? Vamos a probar para configurarlo con un error que fuera más pequeño, por ejemplo de 11 segundos de arco, y luego los otros dos recuadros son para introducir, si digamos somos capaces de localizarlo, el error periódico secundario, que normalmente es debido a la reducción, ¿no? En este caso vamos a suponer que tenemos a la reducción, perdón, a la excentricidad con la que hayamos colocado la polea en el eje del motor o en el eje del tornillo sin fin. Vamos a suponer que se induce pues un error periódico de 3 segundos y bueno, el ángulo de desfase con respecto al error periódico principal, pues bueno, va a ser en este caso, vamos a ponerle unos 85 grados. Damos a set y esto nos genera la curva que esos dos errores combinados nos proporcionarían, ¿no? En este caso lo que hacemos es que a partir de estos datos pues se calcula la línea amarilla, que es mucho más pequeña, representa la variación de velocidad con respecto a la velocidad de seguimiento que tendríamos que aplicar para corregir esa velocidad en el tramo, ¿no? Básicamente es lo que vamos a aplicar según la posición de ángulo del tornillo. Bueno, no la vamos a aplicar, se va a aplicar sola porque todo esto es automático. Entonces siempre partimos de una posición inicial que tendremos que tener marcada en el tornillo sin fin. Normalmente para automatizar esto pues se pone un pequeño interruptor o se pone un sensor Hall magnético que cada vez que pasa por delante de un imán pues resetea el comienzo de la curva, ¿no? Como básicamente podemos hacerlo manualmente, aunque bueno, con sus problemas, pues simplemente al indicar reset le indicamos que estamos aquí al principio de la curva. O sea, cuando demos a reset tenemos que tener el tornillo en esta posición para que vaya haciendo la compensación de manera síncrona. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente marcando la casilla PEC, el ordenador empezará a hacer el seguimiento. En principio aquí tenemos tenemos varios campos. En primer lugar, este es el ángulo de tornillo de 360 en el cual, digamos, es la posición angular del tornillo. En una vuelta pues tiene 360 grados y cada uno de ese ángulo nos indica, tenemos tabulado la posición, digamos, el error periódico que se corresponde con esa posición, la diferencia de desplazamiento entre la posición de un tornillo ideal y el tornillo con error periódico. En este caso la variación es de 4 segundos de arco en este punto, en el ángulo 34. Aquí abajo tenemos calculado la velocidad que se corresponde con ese tornillo, la velocidad que se está aplicando para corregir la velocidad. Lo que hacemos es siempre, en vez de emplear una velocidad de rotación fija, vamos variándola conforme a la curva para compensar
la diferencia de velocidad que induce la mecánica de la montura. Entonces, bueno, pues simplemente si tenemos esto activado, pues, y lo tenemos bien sincronizado, a la hora de hacer tomas, si nuestra montura tenía un error periódico importante, pues no nos van a salir desplazadas y podremos seguramente alargar la exposición sin necesidad de tener que hacer autoguiado. ¿Que queremos combinar las dos opciones, el autoguiado y el guiado? Pues bueno, fijaos que tenemos aquí seleccionada la velocidad de guía. Nosotros, si aplicamos una corrección, en este caso estaríamos aplicando manualmente una corrección de centrado, la velocidad aumenta. Habéis visto que aumenta a 25 segundos de arco por segundo, ¿no? Y cuando soltamos vuelve a la velocidad inicial y vuelve a aplicar la velocidad correspondiente al tramo. Eso quiere decir que podemos aplicar simultáneamente corrección de error periódico y autoguiado con otra aplicación de guiado que queramos usar. Luego, en vez de generar esta curva por nosotros mismos, que bueno, que podemos irla modificando, si tenemos una webcam, la curva podemos modificarla como queramos. Digamos que la curva es más pequeña, que es solamente de 5 segundos de arco, con 1 segundo de rizado, o podemos poner una curva que no tenga error periódico secundario, sería una senoide de 5 segundos de arco en este caso, lo podemos modificando. También se nos puede dar el caso de que podamos medir el error periódico mediante una webcam con MaximDL y otras aplicaciones lo hacen, y pasándolo por una aplicación que hay gratuita que se llama Prepare o Prepare, diciéndolo en español, pues podamos cargar una curva predeterminada. En este caso voy a cargar una curva que es un poco semiperiódica, pero que bueno, que viene de ejemplo en el propio programa, ¿no? Entonces, dándole a load, si tenemos un fichero que se llama mypec.txt, se nos carga esta curva, ¿no? Básicamente haríamos lo mismo, resetearíamos la curva en el punto de la marca que tenemos del servidor, vamos, de la corona, y ya aplicaríamos PEC. Y entonces la velocidad del motor va variando con respecto a esta curva que tenemos grabada o pregrabada, ¿no? La curva se mantiene, aunque hagamos una sincronización. Si por ejemplo hacemos un GOTO o una sincronizamos con otro sitio, aunque cambiemos los contadores del servidor, la curva se mantiene, ¿no? Habéis visto que va siguiendo por donde ha ido pasando la curva, ¿no? Y la curva se ha ido a su posición correspondiente. Vamos a ver, temas o detalles que tener en cuenta. El periodo se calcula a partir del número de dientes de la corona, y el error periódico secundario viene determinado por la reducción que le vamos a poner, ¿no? En este caso, tal en su estado actual, es válida la corrección si es un múltiplo digamos que es un divisor, ¿no? Es un divisor del periodo total. Por ejemplo, 4 es divisor de 144, ¿no? Si fuera 180, también 4 sería divisor del número total de dientes. Esto lo variaremos en el futuro, porque claro, según la fase que tenga, pues digamos no podemos reinicializar el error periódico secundario de esa manera. Pero bueno, como comienzo está bien. En el caso de la curva pregrabada no tenemos que preocuparnos de esto, ¿no? Va a realizar la curva y bueno, se supone que lo va a ir manteniendo. Esto es en lo relativo a la corrección de error periódico. La otra capacidad que le hemos añadido es que, primero vamos a desactivar el PEC, es que hemos añadido la posibilidad de poder tener diversos perfiles de montura. En este caso yo tengo la montura número 1, que es una montura que tiene 144 de dientes por 4 de reductora, 1 a 4 y 6400 micropasos por vuelta, ¿no? Si elegimos otra montura, pues vamos a decir que elegimos el perfil 2, lo ponemos, desconectamos, y ahora cuando volvamos a conectar, ya nos aparecerá con el perfil 2, que es un perfil distinto, ¿no? Es un perfil que tiene, en vez de tener reducción de cuadro, tiene 3,5, tiene 4000 pasos, porque estamos utilizando el picoto
de 20 micropasos por vuelta y bueno, la configuración es totalmente distinta. Se mantienen todos los parámetros de configuración. Si ahora mismo le damos a salvar, estamos salvando la configuración 2. También en este caso tenemos la configuración 3, que sería esta opción. El proceso es, desde cualquiera de ellas, seleccionarla, fijarla y en el próximo reinicio de la aplicación vamos a tener la configuración de la anterior. Mientras la tenemos marcada, lo que grabemos se va a quedar grabado con la configuración de marca. De esta forma podemos utilizar la aplicación para distintas monturas que estemos usando con el mismo ordenador. Y en principio, bueno, pues esto es lo que hay. Lamento haber sido tan pesado, pero a ver si no, cómo lo explico. Venga, hasta la próxima.